No toda justicia trae paz. A veces, lo que parece un acto de valentía, solo es un corazón herido gritando por amor. Esta historia no va de venganza. Va del precio que se paga al vengarse. De una niña que fue abandonada como si no valiera nada, y que juró que un día, todos la mirarían. Y sí, la miraron. Venció. Hizo caer a la madrastra malvada. Derrumbó su imperio de apariencias y demostró que el esfuerzo y la superación son más fuertes que el desprecio. Pero lo que nadie vio, fue lo que perdió en el camino. Esta historia te hará pensar 2 veces antes de desear que alguien pague con la misma moneda. Porque a veces, el castigo que damos, vuelve en silencio y arrasa con lo que más amamos. Prepárate para conocer a Erika Munoz, o Eva Torres, una mujer que hizo justicia por su cuenta, pero que solo entendió el valor del perdón cuando ya era demasiado tarde. Y al final, lo único que quedó fue arrepentimiento, soledad, y una pregunta que nunca logró responder. ¿Valió la pena? Erika Munoz tenía apenas 7 años cuando aprendió, de la forma más cruel, que el mundo no siempre ofrece refugio. La muerte de su madre fue un abismo sin fondo. Pero lo que vino después fue aún peor. Carmela, su tía materna, firmó los papeles de la tutela con la frialdad de quien cierra un contrato de alquiler. No había afecto, solo el interés por la pensión que llegaría cada mes. ¿Y Erika? Bueno, ella era solo un extra en el paquete. Una niña demasiado pequeña para entender la maldad escondida detrás de las apariencias que engañan. Creía que estaba ganando una nueva familia. Lo que no sabía era que entraba en una trampa disfrazada de perfume barato y promesas vacías. En aquella casa, los días eran largos y los silencios gritaban. Carmela no levantaba la voz, no pegaba, pero castigaba con indiferencia. Ese tipo de castigo que hace encogerse el alma. La nevera siempre parecía llena, pero Erika comía lo que sobraba. La cama era suave, pero la almohada vivía mojada. Y cuando se atrevía a preguntar algo, recibía miradas que decían, no te metas. Un día, mientras espiaba la telenovela por la rendija de la puerta, escuchó a Carmela decir por teléfono, esta mocosa está arruinando mis planes. Tengo que hacer algo. Esa noche, la niña no pudo dormir. Su corazoncito latía con fuerza. Tal vez ahí, sin saber, nació la primera semilla de la superación. Aunque no lo comprendía, intuía que tendría que ser fuerte. Más fuerte de lo que debería. La mañana siguiente amaneció soleada, pero con nubes invisibles colgando en el aire. Carmela le pidió que se pusiera su mejor vestido, uno floreado, con una mancha de pegamento en el borde. Le dijo que iban a pasear. Y Erika, con su ingenua esperanza infantil, sonrió. Subieron al coche en silencio. Después de varios minutos por una carretera de tierra, Carmela detuvo el auto en el arcén y dijo, anda a jugar un rato. Ya vuelvo. Algo no cuadraba, pero Erika quiso creer. Cuando se dio cuenta de que el auto ya se alejaba en el horizonte, sus pies se congelaron. El sol quemaba, pero el frío venía desde adentro. Corrió. Gritó. Suplicó. Nadie respondió. Sola, en medio de la nada, como si fuera desechable. La carretera parecía no tener fin. Caminó hasta que los pies se le hincharon. La boca seca. Los ojos ardían. Intentó cantar una canción que su madre le solía cantar, pero la voz no salía. Se sentó debajo de un árbol y abrazó las rodillas. El tiempo pasó. El cielo se oscureció. Y fue allí, entre la tierra seca y el cielo estrellado, donde el cuerpo de la niña cedió. Cayó desmayada. Un cuerpecito frágil, perdido, abandonado por una mujer que debería haber sido su refugio. Pero lo que más dolía, era el hambre. Era esa sensación de haber sido olvidada por el mundo. Muchos dirían que sería una estadística más. Pero el destino tenía otros planes, y estaban por llegar. A la mañana siguiente, la encontró una pareja sencilla que iba en coche rumbo al mercado. Doña Elsa y su esposo, Silverio, se bajaron alarmados. «Dios mío, es una niña», gritó ella. El hombre, de manos curtidas por el campo, la levantó con cuidado. Era ligera como un pajarito herido. La llevaron a su finca, la bañaron, le dieron de comer, y curaron cada herida. Pero no era solo el cuerpo lo que sangraba. El alma de la niña estaba hecha pedazos. Y aún así, en los ojos de Erika brillaba una chispa sutil. Esa chispa que, a pesar de la vida difícil, aún guarda un poco de esperanza. Eso conmovió a Elsa. Y fue en ese instante que lo supieron. Esa niña sería parte de ellos. La vida allí era modesta, pero llena de dignidad. Nada de lujos,
pero sin mucho amor. El cuarto de Erika era pequeño, al principio compartido con gallinas, hasta que pudieron arreglarle una cama solo para ella. Silverio le enseñó a sembrar, Elsa, a coser, y los fines de semana leían libros en la galería, mientras el aroma a bizcochuelo de maíz llenaba la casa. Con el tiempo, Erika volvió a sonreír. Seguía teniendo pesadillas. Aún se despertaba asustada. Pero ahora, al abrir los ojos, veía rostros que realmente se preocupaban por ella. Y eso lo cambiaba todo. Aquella familia humilde se convirtió en el pilar de su reconstrucción. Una nueva oportunidad. Una nueva historia. Pero había algo que no lograba arrancarse del pecho. El recuerdo de Carmela. Esa figura fría, sonriente solo ante las cámaras, seguía visitando sus noches en forma de sombra. El abandono no se borra. Solo se transforma. Y en Erika, se convirtió en combustible. Poco a poco, entendió que no bastaba con sobrevivir. Quería justicia. Quería que todo su esfuerzo fuera una respuesta directa al desprecio. Quería crecer. Quería ser alguien. No por vanidad, sino por todas las veces que se sintió invisible. Y mientras crecía, aprendía una verdad amarga. A veces, las batallas más duras se pelean en silencio. La ciudad había cambiado, pero los ojos de Eva Torres reconocían cada rincón. El kiosco de la plaza, ahora remodelado, aún guardaba la sombra del árbol bajo el cual ella lloró en secreto. Pero nadie ahí sabía quién había sido. La niña abandonada, hoy caminaba en tacones altos, vestida con blazers a medida y una elegancia cultivada con base en dolor. Eva ya no era Erika. O al menos, fingía no serlo. El nuevo nombre era su armadura. Como si dijera al mundo, no pudieron destruirme. Construyó su empresa con sudor y noches sin dormir. El mundo solo veía el brillo. Pero detrás de maquillaje, aún gritaba el pasado. Fue leyendo una nota política que Eva se congeló. Ahí estaba Carmela, o mejor dicho, Carmela Alencar, ahora esposa de un senador de renombre. Fotos sonrientes, vestidos de diseñador, columnas en revistas sociales. Parecía intocable. Bien casada, rica, influyente. Pero bastó una mirada atenta para que Eva viera lo que se escondía. Apariencias que engañan. La mujer que la desechó como basura ahora reinaba sobre una mentira cuidadosamente elaborada. Y eso encendió una chispa. Eva no solo quería reencontrarse con ella. Quería verla perder todo lo que construyó con base en chantajes y mentiras. No con escándalos, no con gritos, sino con estrategia y paciencia. Entonces el destino, o quizás el propio universo, le hizo un regalo inesperado. Su empresa fue contratada para organizar la fiesta de 60 años del senador, esposo de Carmela. Detalle importante, Carmela no estaba involucrada directamente con los proveedores. La negociación fue hecha por un asistente. Y cuando Eva pisó el salón para conocer el espacio del evento, el juego comenzó. Una sonrisa discreta, un apretón de manos firme y una sola certeza. Había llegado el momento. El reencuentro no sería inmediato. No quería ser reconocida. No todavía. Primero, quería infiltrarse, como quien planta raíces bajo tierra antes de florecer a la vista de todos. Eva empezó a frecuentar los círculos más exclusivos de la ciudad. Nadie allí sabía de dónde venía. Para todos, era simplemente una mujer sofisticada, llena de ideas creativas y con una visión moderna sobre eventos de lujo. Rápidamente ganó el respeto de la élite local. Sabía escuchar, sabía observar. Y, sobre todo, sabía cómo moverse en ambientes donde las sonrisas falsas eran moneda corriente. Cuando Carmela la vio por primera vez, no reaccionó. Claro, Eva era irreconocible. Los rasgos de aquella niña flaca y desaliñada habían desaparecido. Ahora el cabello estaba perfectamente alisado, el tono de voz calculado, y la mirada. Esa mirada escondía más que secretos, escondía heridas. Cada detalle del evento fue planeado estratégicamente por Eva. Flores seleccionadas con aromas parecidos a las del velorio de su madre. Canapés inspirados en las recetas humildes de Elsa. Insertaba símbolos de su antigua vida de manera discreta, como si quisiera probar los límites de su propia memoria. Pero Carmela no sospechaba de nada. Estaba demasiado ocupada, siendo el centro de atención. Y Eva, en silencio, sonreía. Porque para quien ha vivido una vida difícil, el escenario del otro no es más que una cortina que tarde o temprano se va a caer. Ella lo sabía, para derrumbar un imperio, hay que conocer sus cimientos. Y nadie conocía mejor a Carmela que ella.
Detrás de escena, Eva investigaba. Hablaba con exempleados, revisaba documentos, recogía testimonios. Descubrió que la fortuna de Carmela se había levantado sobre historias trágicas, adopciones ilegales, negocios turbios, chantajes emocionales. Y mientras más descubría, más se encendía su sed de justicia. Una sed vieja, profunda. Pero no quería actuar de cualquier manera. Quería que la caída fuera tan grande como el espectáculo que Carmela había montado a lo largo de los años. No es venganza, se repetía, es devolverle al mundo lo que el mundo me quitó. Aunque, en el fondo, había más que justicia, había dolor, necesidad de reparación, y una herida que nunca sanó. Volvía al hotel tarde por la noche, con los tacones en la mano y lágrimas silenciosas en el rostro. Porque la máscara pesa, y el pasado, cuando se reprime, grita en los momentos más tranquilos. En algún rincón de su mente, todavía vivía aquella niña llorando al borde de la carretera. Pero Eva la callaba con trabajo, con planes, con disciplina. Casi no se daba cuenta de que, poco a poco, se alejaba de las únicas personas que realmente la habían amado. Elsa y Silverio. Llevaba años sin visitarlos. Temía que descubrieran su plan, o peor, su dolor. Para sostener la farsa, sacrificó momentos. Llamadas no respondidas. Cartas sin contestar. Todo en nombre de una misión. Una misión que apenas comenzaba. Eva sabía cómo jugar. Con frialdad, precisión y una habilidad casi quirúrgica, se fue infiltrando en las grietas de la alta sociedad como quien entra a una casa sin dejar huellas. Ganó la confianza de periodistas, proveedores, asistentes, socialites e incluso del propio senador. Era como si hubiera nacido en ese mundo de sofisticación e hipocresía. Pero detrás de las sonrisas amables, escondía una mente afilada, forjada por la superación. Carmela, por su parte, sentía una inquietud constante, una sensación de estar siendo observada. No era paranoia, era intuición. Había algo en Eva que le provocaba escalofríos, aunque no supiera explicar por qué. Durante las cenas, Eva hacía preguntas precisas. «Usted conoció un pueblito del interior llamado Sao Camilo», decía entre sorbos de vino, observando cada expresión de Carmela. Eran pequeñas pistas, dejadas a propósito. El tipo de provocación que va carcomiendo de a poco. Eva sabía dónde tocar. Sabía que Carmela escondía algo más que una vida de lujos. Escondía crímenes. Y bastó escarbar un poco para encontrar las grietas. Con el tiempo, Eva fue armando el rompecabezas. El vínculo de Carmela con redes de adopciones clandestinas, documentos falsificados, donaciones sospechosas a organizaciones fachada. Y todo eso, ahora estaba en sus manos. Más que destruir su imagen, Eva quería desestabilizar el alma de la mujer que la había descartado. Por eso, cada evento que organizaba era pensado al milímetro. Los detalles parecían triviales, pero tenían un propósito oculto. Algunos invitados sabían más de lo que decían. Algunas canciones seleccionadas traían recuerdos incómodos. Era como una tortura psicológica envuelta en gala. Carmela empezó a perder el apetito, a tomar tranquilizantes, y algunas noches despertaba gritando, jurando que había visto a una niña en la carretera. El fantasma del pasado empezaba a manifestarse, no como una aparición, sino como justicia. Y Eva solo sonreía, con sutileza, como quien observa el inicio de una caída. Mientras el castillo de Carmela crujía, Eva brillaba. Recibía invitaciones para congresos, la llamaban a reuniones con empresarios influyentes, y su imagen crecía. La ciudad ahora la veía como una referente, una mujer de éxito, de esfuerzo, de elegancia. Pero por dentro, vivía en guerra, porque toda venganza tiene un precio. Y el de ella era el silencio frente a sus padres adoptivos. Silverio estaba con problemas de salud. Elsa enviaba cartas con olor a lavanda, preguntando cuándo volvería su hija. Pero Eva no respondía. Tenía miedo de parecer débil. Miedo de que la miraran y vieran a una niña herida, no a la mujer implacable en la que se había convertido. Con el tiempo, la distancia se volvió abismo. Y lo más triste era que Elsa y Silverio no lo entendían. No sabían que esa ausencia era alimentada por el miedo y la vergüenza. Eva se preguntaba si ellos comprenderían su obsesión por la justicia, si la perdonarían por haber puesto su venganza por encima de la gratitud. Después vuelvo, se repetía. Después de que todo termine. Pero ese después nunca llegaba. Y la niña que una vez fue rescatada del abandono, ahora caminaba por una senda de éxito,
pero sin manos que la sostuvieran. Ironías del destino, su vida mejoraba, pero su alma se alejaba cada vez más de lo que realmente importaba. Un día, después de una rueda de prensa sobre un evento benéfico, Eva recibió una visita inesperada. Una ex empleada de Carmela. Doña Odette, ya mayor, traía en la mirada un miedo contenido. Tú no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo de ti. Erika, esa frase paralizó a Eva. Nadie la llamaba así desde hacía años. Te vi aquella noche. Vi cómo Carmela te abandonaba. Y me quedé callada. El corazón de Eva se aceleró. Sintió que las piernas le temblaban, pero mantuvo la compostura. ¿Por qué me está diciendo esto ahora?, preguntó con voz firme. Porque tienes que saberlo, no fuiste la única. Ella lo hizo con otras niñas. Tú fuiste la única que sobrevivió. Y en ese instante, Eva supo que ya no había vuelta atrás. Pero incluso con pruebas, testigos y el sistema de su lado, ella dudaba. Había algo más poderoso que todos los documentos reunidos, el dolor antiguo que seguía vivo dentro de ella. Era como si, al ver a Carmela derrumbarse, una parte de ella también se viniera abajo. Porque toda venganza exige que uno entre en la oscuridad del otro. Y Eva ya no sabía si seguía vengándose, o si, lentamente, se estaba convirtiendo en la misma madrastra malvada que tanto había odiado. Aún así, el juego seguía, y la última pieza estaba a punto de caer. Todo sucedió muy rápido. Primero, una denuncia anónima enviada a una periodista reconocida por destapar escándalos políticos. Después, una serie de documentos confidenciales comenzó a circular por Internet. Era imposible ignorarlo. Los periódicos llenaron sus portadas con fotos de Carmela sonriendo en fiestas, al lado de empresarios que ahora estaban siendo investigados. El público exigía respuestas. La presión aumentaba con cada minuto. Y entonces, como una bomba silenciosa, llegó la entrevista. Una mujer afirmaba haber sido obligada a entregar a su hijo en una adopción ilegal. Al fondo de la pantalla, una foto antigua, la misma que Eva había conseguido semanas atrás. El pasado, por fin, cobraba su precio. Carmela intentó negarlo todo. Gritó a sus asesores, maltrató a los periodistas, culpó a la oposición. Pero ya era demasiado tarde. La máscara había caído. El senador, presionado por la opinión pública, anunció que pediría el divorcio. No puedo estar al lado de alguien cuyas acciones van en contra de los valores de nuestra familia, dijo, en cadena nacional. Carmela se encontró sola, sin aliados, sin argumentos. La mansión se volvió una cárcel de paredes doradas. Las redes sociales, antes llenas de halagos, se inundaron de mensajes pidiendo justicia. La mujer que vivía de apariencias se convirtió en el retrato de la decadencia. Y aún así, no entendía de dónde había venido el golpe. Hasta que, una mañana lluviosa, Carmela recibió un sobre sin remitente. Dentro, solo una foto. Ella, años atrás, abandonando a Erika al borde de una carretera. En el reverso, una frase escrita a mano. Nunca te olvidé. Carmela palideció. Se dejó caer en el sofá, sintiendo que la sangre se le helaba. Por primera vez, entendió. La mujer que había organizado su fiesta, que cenó con su familia, que ganó su confianza, era la misma niña a la que ella había descartado como si fuera una molestia. Quiso gritar. Quiso borrar el pasado. Pero no había cómo. Eso la destrozó. Porque, en el fondo, siempre supo que el mal regresa. Lo que no imaginaba era que volvería en tacones y con labial rojo. Se encontraron en silencio. Carmela pidió una reunión con la excusa de resolver unos detalles del evento. Cuando Eva entró, no ocultó su mirada. Sus ojos decían más que 1000 palabras. Carmela intentó mantenerse firme, pero las manos le temblaban. Tú eres Erika, dijo, casi sin aliento. Eva no respondió enseguida. Observaba cada detalle, el collar de perlas, las arrugas nuevas, los ojos llenos de lágrimas. Finalmente, dijo, te tardaste en darte cuenta. Pero llegó el momento. Carmela cayó de rodillas. Perdóname, era joven, no sabía lo que hacía. Suplicó, intentando agarrar las manos de la mujer frente a ella. Pero Eva retrocedió. No quiero tu perdón, respondió, firme. Ni tu culpa. Solo quiero que sepas lo que es ser olvidada. Y entonces, con una calma que rozaba lo cruel, añadió, no te deseo el mal. Te deseo algo peor para quien vive de apariencias, el olvido. Carmela lloraba en silencio, y Eva simplemente se levantó. No miró hacia atrás.
Salió de la sala con el mismo silencio con el que había entrado. Pero por dentro, un torbellino la desgarraba. No era alivio. No era felicidad. Era un vacío incómodo. Como si la venganza, finalmente ejecutada, no llenara el hueco que Carmela había abierto años atrás. Eva salía victoriosa, pero con un sabor amargo en la boca. Los días siguientes estuvieron marcados por un colapso total. Carmela perdió invitaciones, contratos, alianzas. Intentó defenderse con vídeos emotivos en redes sociales, pero nadie quería escucharla. Aquella mujer que alguna vez desfiló entre los poderosos, ahora era un nombre olvidado. La mirada perdida, el maquillaje descuidado, la voz temblorosa. Y Eva, desde lo alto de su éxito, lo observaba todo a la distancia. Pero algo dentro de ella también se rompía. Porque incluso con la justicia cumplida, no se sentía completa. Como si todavía faltara algo. Algo esencial. Y tal vez, eso que faltaba, estaba lejos de allí, en un rincón olvidado del interior. Donde dos corazones esperaban noticias de una hija que nunca volvía. Por las noches, Eva miraba su celular. Varias llamadas perdidas de un número conocido. Mensajes sin leer. Fotos antiguas con Elsa y Silverio. Un video de cumpleaños con una torta de maíz y una vela improvisada. Te extrañamos, decía la leyenda. Ella contenía el llanto, pero el pecho le dolía. Porque, en el fondo, sabía que estaba pagando un precio demasiado alto. La justicia contra Carmela se había hecho. Pero, ¿y la justicia con quienes le dieron todo? La vida le ofreció amor, y ella respondió con silencio. Y por más aplausos que recibiera ahora, el vacío era ensordecedor. Y el tiempo, implacable, ya comenzaba a pasar factura. Pasaron algunos meses desde la caída de Carmela. Eva, ahora reconocida a nivel nacional como una de las mujeres más influyentes del país, decidió transformar su dolor en un proyecto social. Fundó una organización para acoger a jóvenes huérfanos, enseñarles oficios y fomentar la inclusión. La prensa la celebraba. De víctima a referente, decían. Pero había algo que los medios no mostraban. El silencio de su casa, el vacío de su corazón, y una herida que ningún reconocimiento lograba sanar. Porque, por dentro, seguía siendo Erika, y Erika estaba herida. La justicia contra la madrastra malvada se había hecho. Pero, ¿a qué precio? El tiempo que pasó huyendo del pasado ahora cobraba, con intereses, todo lo que ella fingió no sentir. Por más que intentara llenar su agenda con conferencias y reuniones, los pensamientos volvían. Y volvían con fuerza. ¿Cuándo fue la última vez que llamé a Elsa y a Silverio? La respuesta dolía. Se había alejado tanto que ni sabía por dónde empezar. El orgullo la frenó. El miedo también. Pensaba que tendría tiempo. Pensaba que, una vez derrotada Carmela, volvería a casa como una heroína. Pero los días se convirtieron en semanas, luego en años. Y cuando por fin tuvo el valor de regresar a la finca, el portón estaba oxidado. El pasto crecido. El canto de los pájaros aún se oía, pero era distinto. Eva sintió un nudo en el pecho. Algo no estaba bien. Entró por la parte lateral, como hacía cuando era niña. Todo parecía detenido en el tiempo. Las sillas en la galería. El viejo termo. Un paño de cocina bordado por Elsa colgado en la puerta. Llamó, pero nadie respondió. Fue hasta la casa de la vecina y, al preguntar por Elsa y Silverio, recibió la noticia como un golpe seco. Murieron. Hace 6 meses. Se contagiaron con un virus fuerte, y con la salud ya debilitada, no resistieron. Pasaron necesidad, señorita. Ya no tenían quien los ayudara. Eva se quedó helada. El rostro perdió el color. Las piernas le fallaron. Lo que más temía, había sucedido. Y lo peor, no estuvo ahí. No pudo cuidarlos. No pudo despedirse. No pudo agradecer. Se sentó en el suelo de tierra, con las manos en el rostro, sollozando como hacía mucho no lo hacía. Recordó el arroz quemado de Elsa, las historias de Silverio, las cartas que nunca respondió. Recordó el esfuerzo de ambos por hacerla sonreír. Y ahora, lo único que quedaba eran recuerdos y arrepentimiento. Porque, en su afán de vengarse de Carmela, se olvidó de quienes realmente importaban. Se dio cuenta de que la venganza no solo le había robado el tiempo, le había robado el alma. Se volvió fría, dura, estratégica, y al hacerlo, perdió lo más valioso, el amor sencillo de quienes la acogieron sin pedir nada a cambio. Eva se sintió pequeña otra vez. Frágil.
Sola. Fue hasta el pequeño cementerio detrás de la iglesia y encontró las lápidas. Elsa Pereira y Silverio Santos amaron hasta el final. Dejó flores. Tocó la tierra con los dedos. Y murmuró entre lágrimas: perdónenme. Les fallé. Allí no había cámaras. No había lujos. No había nadie para aplaudir. Solo el silencio. Y en medio de ese silencio, Eva entendió algo que nunca había querido aceptar. Su vida difícil no comenzó con Carmela. Comenzó con la falta de perdón. Con la creencia de que la justicia solo llega a través del sufrimiento. Y por ese camino torcido, se alejó de su propia luz. La venganza, al final, es cara. Y no tolera demoras. En los meses siguientes, Eva desapareció de los medios. Vendió su empresa. Donó casi todo. Se mudó a una casa sencilla en el campo, donde empezó a dar clases gratuitas para niños. Nunca más usó tacones, ni maquillaje fuerte. Pero, de vez en cuando, caminaba por aquella carretera donde la abandonaron años atrás, ahora asfaltada. Y recordaba. A veces sonreía. A veces lloraba. Pero nunca olvidó. En su cuarto, al lado de la cama, guardaba una foto de sus padres adoptivos con una dedicatoria escrita por ella. Ustedes fueron mi hogar. Y yo no supe volver. Porque, por más que intentara seguir adelante, hay pérdidas que nunca sanan del todo. Con el tiempo, algunas personas intentaron acercarla de nuevo a la fama. La invitaron a entrevistas, homenajes, propuestas de biografías. Pero Eva siempre se negaba. No quería contar su historia como la de una mujer que triunfó. Porque, en el fondo, sabía que también había perdido. Y esa parte, nadie quería escucharla. No había final feliz. Solo una mujer real, marcada por la superación, forjada por el esfuerzo, destruida por una venganza que parecía justicia, pero que, en el fondo, fue solo una repetición del mal que tanto quiso combatir. Eva aprendió, de la forma más dura, que no toda justicia cura, y que el amor no espera para siempre. Suscríbete al canal para más historias que impactan. Activa la campanita para no perderte ningún episodio. Cuéntanos, ¿crees que la venganza vale el precio que cobra?